Listo. Muy bien, hermanos, les doy la bienvenida y les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí hoy domingo, Día del Señor, reunidos con el hermoso propósito de venir a bendecir y alabar el santo nombre de nuestro Señor. Amén. 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 Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que han venido con ese corazón deseosos de alabar a nuestro Señor, porque todos tenemos un corazón muy agradecido, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, vamos a comenzar a leer el Salmo 145. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Ahora nos pasamos al Salmo 18. Salmo 18, del versículo 1 al versículo 3. Del versículo 1 al versículo 3. Amén. Esperamos a Elcita, a ver quién le puse Elcita. Del versículo 1 al versículo 3. Bien. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, y castillo mío y mi libertador. El 18. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amado Dios, amado Señor, acabamos de leer tu preciosa palabra y, Señor, aquí estamos, Señor, para repetir lo que dices el Salmo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro refugio en los momentos de dificultades. Tú estás con nosotros siempre, Señor. Por eso venimos, Señor, en esta mañana con los corazones agradecidos, Señor. Venimos a alabarte y adorarte y nos unimos con toda tu iglesia, Señor, esparcida a través de la tierra, Señor. Iglesias grandes y pequeñas, Señor, que en este momento levantan su voz para decirte: te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Hemos venido a glorificar tu santo nombre, Padre Celestial. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Amado Dios, recibe, Señor, este culto, Señor. Llena la boca de tu siervo, Señor, que nos traiga esa porción, ese alimento que necesita nuestra alma y nuestro espíritu para seguir, Señor, a ti, seguirte en alabanza y adoración, Señor. Que nuestra boca sea llena de alabanza y adoración todas las horas de nuestras vidas, Señor. Queremos vivir santificando tu santo nombre, Rey de Reyes. Que cuando vengas nos encuentres en constante adoración, Señor. Amado Dios, bendice a este pueblo, Señor, a esta pequeña manada, Señor, que te ama, que te bendice y que te reconoce en cada momento de nuestra vida, de nuestro camino. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Recibe esta adoración que tú la hacemos con el alma y el corazón contrito y humillado para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que están conectados con nosotros, Amén. los hermanos que están aquí presentes, mi hermana Elcita, mi hermana Carol, Susi, Ethel, Eduardo. Y bueno, vamos a empezar con gozo. Amén. Con gozo Gloria a del Dios. Señor. Ya le hemos venido a alabar al Señor. Amén. Amén. Protéjanos. Sé que anda para ser.
eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Alabado sea Cristo. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Bueno, comenzamos. Hoy tenemos Santa Cena, tenemos una palabra de Dios. Prepárense con la Biblia. Primero voy a presentarle aquí a mis hermanos por aquí para presentarles a todos. Mi hermano Eduardo, Dios te bendiga, hermano Eduardo. Mi hermana Susi, Dios me la bendiga. Mi hermana Elcita, mi hermana Elcita, Dios me la bendiga. Ok, por aquí estamos todos, gloria a Dios. Ahora vamos a poner esto aquí otra vez. Que se me salió. Ok, perfecto. Y lo ponemos aquí. Damos gracias a Dios. No, ahí los cuadros. Ahí está. Ajá. Ahí estamos, ¿no? Ok. Ahí estamos. Amén. Gloria a Dios, pastor. Ok, Dios me los bendiga a todos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema, primeramente, sobre la autoridad. Vamos a seguir hablando de la autoridad de nuestro Señor. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña definición sobre lo que es la autoridad. La autoridad, lo que nos dice un diccionario, lo que nos dice el diccionario, de qué es la autoridad. El diccionario por ahí dice, es delegación de poder, mandato, dominio o magistratura. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué podemos aprender nosotros de la Biblia de esto, de la autoridad? Porque estamos hablando de una autoridad que viene de lo alto, no es una autoridad, porque hay autoridades en la tierra también, ¿no? Hay autoridades en la tierra, todas son puestas por Dios. Pero hay una autoridad que es mayor. Y vamos a ir al libro de Hebreos para conocer bíblicamente qué nos dice la Biblia sobre esta autoridad para comenzar, ¿no? ¿Está en el Nuevo Testamento? Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, Hebreos, Amén. Gloria a Dios. alabado sea Cristo, del capítulo 1, versículo 3. Léemelo, Eduardo, por favor. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. Aleluya. Bueno, la autoridad de Dios rige todas las cosas. Primeramente tenemos que estar claros en esto. La autoridad de Dios rige todas las cosas. Su autoridad lo representa a Él mismo. La autoridad de Dios, estamos hablando, una autoridad suprema. Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están debajo de Él. Todas las autoridades que hay aquí en la tierra están debajo de Él. Ahora, hay una cosa que muchas veces el ser humano, y esto es desde un principio, ha ocurrido en la humanidad, pues, que es las rebeliones. Y vamos a ver primeramente, vamos a leer, alguien que me busque Isaías, y vamos a leer Isaías capítulo 14, alguien que busque y lea del 12 al 15. Y alguien que por Isaías capítulo 14, me lo lee del 12 al 15. Y otro que me lea Ezequiel, que busque el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 13 al 17. Isaías 14, me dijo. 14, versículo del 12 al 15. Ezequiel 20. Vamos a ver allí la rebelión de Satanás. Que esto es importante que el Señor Jesús lo reprenda en este momento. En este momento vamos a reprender todo espíritu opositor. Del 4 al 15, ¿no? Sí, de Isaías 14, del 12 al 15. Amén. Amén, pastor. Ajá, léame ese, Isaías. Vamos, presten atención. Si no lo consiguen, escuchen. Y después lo anotan y después lo buscan. Oyeron, porque no vamos a estar con esa ahí porque después se va a hacer más largo y tenemos tanta sed. Amén, amén. Del 12 al 15. Amén. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén, gloria a Dios. Ahora léame Ezequiel 28, del 13 al 17. Dios me la bendiga, mi hermana Ruth. Bienvenida. Del 13 al cuánto? Al 17. Del 13 al 17, Ezequiel. Esto estamos leyendo sobre la rebelión de Satanás. Vamos a ver, escuchemos. Ezequiel. Ezequiel 28, 13, ¿no? Sí. 13 al 17. Ya. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionis, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hasta el 17 pasó. Sí, hermano. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. De ejemplo, ahí. De ejemplo. A poner. Ahora, bueno, aquí podemos ver, esta lectura es importante que la conozcamos, porque aquí nosotros podemos ver primero cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. En el primero que leímos, en Isaías, vemos cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Mientras que en el segundo que leímos ahorita, señala su transgresión a la santidad de Dios. Fue el intento de Satanás de ponerse él en el trono de Dios.
Eso era lo que había en su corazón. Y fue esta, amado hermano, la rebelión, esta rebelión, lo que Dios condenó de Satanás. ¿Y qué pasó? Lo puso como ejemplo, lo bajó de allá, porque Satanás, imagínate qué hermosura tenía Satanás, y todas las cosas, y era algo hermoso. Entonces Satanás no tiene temor de que nosotros prediquemos el evangelio. A él no le teme eso. A él no le teme en la prédica. Él no le teme eso. Él lo que le teme es cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios. Porque cualquiera habla, cualquiera predica, es cualquiera. Pero tú sabes qué, la mayoría de las personas no se sujetan a la autoridad de Dios, les cuesta. ¿Qué significa esto? Hacer su voluntad, hacer los mandamientos. A las personas les cuesta. A esto es lo que le teme el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda en este momento. No es que nosotros prediquemos el evangelio, porque cualquiera lo puede hacer. Pero eso sí, la autoridad que Dios nos da, eso le tiene miedo cuando nosotros estamos sujetos a la autoridad de Dios. A eso sí le teme el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás. ¿Cuál era el principio de Satanás? Lo acabamos de leer. Él quería ser más que Dios. Él quería resplandecer más que el Señor. Él quería todo. Y todas estas cosas se le había dado a Dios a él. Y el hombre se corrompió por su esplendor, por su hermosura. Se corrompió Satanás. Ahora, cuando actuamos según el principio de Cristo, el poder de Satanás se desvanece, amado hermano. Ahora vamos a ver dos principios que rigen el universo. Uno de los principios es la autoridad de Dios. Vean estos dos principios que son importantes, el bien y el mal. Uno es la autoridad de Dios y el otro es el principio de la rebelión satánica. Así mismo como suena. Suena feo, ¿no? Pero hay estos dos principios. Hay uno que es bueno y otro que es malo. Ahora, el Señor nos pone a escoger, nos da el libre albedrío. Ustedes escogen el camino que quieren. Si quieren el camino del bien o el camino del mal. No debemos servir a Dios con un espíritu rebelde. No podemos, amado hermano. Nadie puede servirle al Señor con un espíritu rebelde. Hay oposición. Satanás, ¿tú sabes qué? Se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra. ¿Por qué? Porque en esa persona actúa el principio satánico. Está predicando rebeldía. Las personas ven estas cosas y las personas espirituales ven cuál es la rebeldía. Nosotros nos sujetamos los unos a los otros y la mayor forma de que a nosotros, o sea, nos hagan caso las personas, es nosotros sujetarnos. Enseñar al pueblo de Dios a sujetarse a Dios. ¿Qué significa sujetarse a Dios? Sujetarse a Dios significa hacer sus mandamientos. O sea, hacer lo posible por hacer su voluntad, por ser bueno, por hacer las cosas que hizo Jesús. Eso es a esas cosas el diablo le tiene miedo. El diablo tiembla cuando ve a un hijo de Dios sujetándose a la autoridad de Dios, haciendo todo lo que Dios le pide. El diablo tiembla y se aleja, no puede hacer nada. Ahora, vamos a estudiar un poco sobre este principio de la autoridad que nos las da Pablo. Ustedes saben, vamos allá a Pablo en el libro de Hechos. Aquí no la vamos a leer, porque no quiero extenderme mucho. Lo que quiero, ¿ah? No, ese es Hechos. El libro de Hechos, capítulo 9. Ahí nos habla sobre la conversión. Amén, pastor. ¿Lo lees? Es que lo que pasa es que no lo quiero leer todo porque es largo. Bueno, o sí, léelo ahí, pero léelo nada más hasta la conversión de Pablo, hasta el 6. Ya. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Hechos 1 al 6, ¿no? Sí. Hechos 9, del 1 al 6. Hechos 9. Sí. Amén. Léalo ahí, mi hermano. Amén. Del 1 al 6. Amén. Ya, dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén, amén, amén. Mira, ve, aquí nosotros observamos este encuentro que tuvo Pablo con el Señor. Él tuvo un encuentro aquí con la salvación y la autoridad de Dios. Y fue tan fuerte que días después, amado hermano, podemos leer, que voy a seguir leyendo yo aquí, dice en el 10, vamos a seguir leyendo el 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, él mismo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Este hombre Nehemías, y el Señor le dice, un hombre de Dios, le dice que vaya, y él todavía le habla al Señor y le dice: no, yo conozco a este hombre, este es malo, este hombre mata a los del camino. Pero ¿qué pasó? Él fue, seguimos leyendo después, no lo quiero leer todo, seguimos leyendo después y vemos que él va allá. Él, claro, tiene su duda, sus cosas, le plantea al Señor, pero sin embargo se sujetó a la voluntad de Dios y fue. Ahora, este hermanito desconocido, porque este hermano, Ananías, no aparece más nunca en el Evangelio. Aquí aparece, esta era la función de él. Tú lees por toda la Biblia y tú no consigues a Ananías más. Pero cumplió su propósito ahí, ¿no? Pablo se sujetó a él porque primero se había encontrado con la autoridad de Dios. Dios, Jesús, se le apareció y le dijo. Y todas estas cosas que ocurrieron, ya Jesús se lo había dicho a Pablo, Saulo en ese entonces. Y ya le había revelado todas estas cosas. Y Pablo era un hombre temeroso de Dios, pero no iba por el camino correcto, ¿eh? Estaba desviado. Él creía que estaba haciendo lo bueno, pero no lo estaba haciendo. Hasta que fueron abiertos sus ojos por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí él entendió. El Espíritu Santo te convence de toda maldad, cuando tú te desvías del camino y tú estás en la presencia del Señor, el Señor te orienta y te dice: no es por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el humano muchas veces, nosotros como humanos, no somos obedientes. Por eso es que la rebeldía, empezamos con la rebeldía, como Satanás, ¿ves? Porque Dios lo había hecho hermoso y todas estas cosas, ya se le vino una vanagloria a él encima y él quiso ser más grande que Dios. Y Dios le dijo: no, esto no es así, ahora te voy a poner por debajo de todo el mundo. Está por ahí en otro lado, lo mandó para otro lado. No miremos al hombre, amado hermano. Esto es algo importante que tenemos que saber como cristianos. No miremos al hombre, sino la autoridad con la que Dios viste a este hombre. Porque toda autoridad es puesta por Dios. No obedecemos al hombre, no es al hombre, sino
a la autoridad de Dios en este hombre. Pero si miramos al hombre, ¿qué ocurre? Si miramos al hombre sin mirar la autoridad, seguramente tendremos serios problemas para sujetarnos a esa persona que Dios puso. Si Dios te pone a alguien a tu lado para guiar tus caminos cristianos, tiene que ser obediente a esa persona. Amén. Porque o si no, mi hermano, esa persona está puesta por Dios. Pero no podemos ver al hombre. Nosotros tenemos que ver que el Señor lo puso ahí por algo. Cuando nosotros ya estamos convencidos de estas cosas, nosotros no estamos viendo porque somos seres humanos iguales. Ustedes no pueden estar, si ustedes se fijan en mí, tengo muchos errores. Tengo muchos errores y los voy cambiando cada vez. Yo trato de cambiarlo cada vez. Cada vez trato de ser diferente. ¿Por qué? Porque el Señor me hace ver mi maldad, me hace ver mis errores, me hace ver mi pecado, me hace ver estas cosas. ¿Ves? Pero cuando uno está en rebeldía, uno no se ve a sí mismo. Cuando uno no está recubierto del Espíritu Santo de Dios, no podemos vernos a nosotros mismos, sino que estamos juzgando a las demás personas. Y ese no es el propósito. El propósito que Dios pone en los cristianos es que nosotros cambiemos para dar testimonio de su poder y para que las personas cambien por testimonio de uno, no porque nosotros le digamos que tengan que cambiar, porque las personas no cambian porque nosotros le digamos. Las personas cambian porque el Señor pone en su corazón el deseo de ser mejores, más nada. Nosotros no tenemos ni siquiera el derecho de nosotros obligar a las personas no. Si Dios no lo hizo, nosotros mucho menos. Nosotros no tenemos ese, ¿cómo explicarle? No tenemos, o sea, ese mandato, pues, de que uno tiene que mandar a la gente a hacer algo y se va hecho. Porque si no, Dios nos hubiera hecho así desde un principio. Ya nos hubiera hecho, nos hubiera quitado la rebeldía, nos hubiera quitado la altivez, nos hubiera quitado el orgullo, nos hubiera quitado todas esas cosas que estorban, la mentira. Entonces, de una vez nos hubiera hecho libres de pecado, listo. Pero no, el Señor nos quiso hacer así, imperfecto, para que nosotros conozcamos su grandeza, para que nosotros aceptemos su grandeza. Imagínate si nos hubiera hecho como Dios dio. O sea, si hubiéramos sido todos unos diablitos. Todos hubiéramos ya... Orgulloso. No, todos ya hubiéramos, ya el Señor nos hubiera abandonado todo, así como hizo con... ¿Qué pasó con Satanás? Que lo acabamos de leer. El Señor lo apartó, ¿eh? Lo apartó porque este hombre, este ángel, Se creía muy bello. quería el puesto de Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios. Y no sentarse en el trono de Dios, sino más arriba. O sea, es tremendo, ¿no? Es de la soberbia. Él no quería simplemente sentarse en el trono de Dios. Él no quería el trono de Dios. Él quería ser más. Quería ser más, y lo dicen las Escrituras. Alabado sea el Señor. Ahora, seguimos. Antes de que una persona pueda someterse a la autoridad delegada por Dios, tiene que conocer primero la autoridad de Dios mismo. Si nosotros no conocemos esta autoridad, nos va a costar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a Primera de Samuel. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Primera de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 9. Amén, pastor. Ajá, léalo ahí, mi hermano. Amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle.
Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Y dice, seguimos leyendo en el 16. Amén. Seguimos leyendo y dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y seguimos leyendo. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dice en el 23: porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Es la rebelión, imagínate, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como oír ídolos e idolatrías, la obstinación. Qué tremendo, ¿no? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo este mensaje. La mayor exigencia de nuestro amado Padre Eterno, la mayor exigencia que él pone en los hombres, es la obediencia. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere hacernos obedientes a su palabra. Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. Aquí vemos cómo la desobediencia, el Señor te hace a un lado. Cuando tú eres desobediente, amado hermano, el Señor nos hace a un lado. No le gusta la desobediencia. Al Señor no le gusta la desobediencia. Solo la desobediencia, lo contrario, la obediencia. Cuando somos obedientes, honramos a Dios. Solo allí. Cuando estamos siendo desobedientes, no estamos honrando a Dios. No estamos en su redil allí. No estamos permaneciendo en él cuando somos desobedientes. Dios te bendiga, César. Ahora, vamos a ver unos casos de rebeldía en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar por la rebelión de Adán y Eva. Génesis 2. Amén. Alabado sea el Señor. Génesis 2. Buenas, Dios me lo bendiga. Adelante. Génesis 2. Génesis 2. Y dice así, Génesis 2, 16. Vamos a leer dos versículos, 16 y 17. Amén, pastor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer. podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ir al capítulo 3 y dice en el 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondiendo a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué tremendo, ¿no? La prohibición de Dios fue para poner a Adán bajo su autoridad. O sea, él le prohibió a Adán, le dijo: no coma de ese fruto. Amén. En obediencia, tiene que ser obediencia. Él le puso esta prohibición. ¿Pero para qué? Para que Adán viviera bajo la obediencia de Dios. Más nada. Y que él aprendiera de esta prohibición para su obediencia, que se ejercitara allí. Ese era el propósito de Dios en Adán. Todas las criaturas de la tierra están bajo la autoridad de Adán, pero él mismo estaba bajo la autoridad de Dios. Adán estaba bajo la autoridad de Dios. Y todas las cosas, todos los animales, todo lo que hizo Dios, estaban bajo la autoridad de Adán. O sea que todo estaba bajo la autoridad de Dios. En el orden divino estaba Eva debajo de Adán. Y Adán debajo de Dios. Ese era el orden de autoridad que había en el principio. Eva tenía una doble autoridad a la cual obedecer. Pero al desobedecer, actuó bajo los principios de la rebeldía satánica. O sea, ella desobedeció a dos autoridades. Primero a Dios y luego a Adán, porque eran sus autoridades que venían. Tomó su propia decisión, se rebeló y cayó. Esto pasó en el principio. Toda acción que es diferente a la obediencia es una caída. Y todo acto de desobediencia es rebelión. O sea, aquí tenemos que estar claros en estas cosas. Vamos a leer un poco sobre la rebelión de Can. Vamos a ir a Génesis un poco más adelante y vamos a ir a Génesis 9, versículos 20 al 27. Vamos a leerlo. Génesis 9, 20 al 27. Y dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Alabado sea el Señor. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de Dios será a sus hermanos. Dijo jamás: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Alabado sea el Señor. Amén. Noé, amado hermano, era la cabeza de la familia.
era la cabeza de la familia? Noé. Su esposa e hijos estaban bajo la autoridad de Noé. Primeramente, cuando Noé pecó, su hijo Can no vio ni respetó la dignidad de la autoridad de su padre. O sea, se le olvidó todas estas cosas. Cuando pecó Noé, se embriagó, dice aquí, se embriagó, se emborrachó, perdió el sentido, se desnudó Lo tuvieron que tapar. y lo tuvieron que tapar sus hijos. Hay dos que se fueron de espalda porque, o sea, por dignidad, ¿sabe? A su padre. Se fueron de espalda, pero el otro no. El otro fue... O sea, prácticamente abusó. o sea, son cosas, claro, que son... Claro, abusó de su padre. Son costumbres y son cosas que tenían que ser así, pues. O sea, por dignidad, por autoridad, pero esto, ¿qué pasó? ¿Quién empezó aquí a disvariar las cosas? Noé. No fueron los hijos. Fue Noé. Porque se emborrachó, exactamente. Entonces, bueno. Este hecho sacó a la luz el espíritu rebelde de Can. Sin embargo, Sem y Jafet actuaron según los principios de la autoridad, cubriendo la desnudez de su padre. ¿Ves? Esto es lo que hay que hacer. ¿Ves? Todos cristianos, nosotros muchas veces, o sea, viniendo a estos tiempos, ¿ves? En la iglesia, muchos hermanos cometen errores, amado hermano. Nosotros como hermanos tenemos que tapar la desnudez de nuestro hermano. Nosotros no podemos después ponernos a criticar, murmurar y a decir toda clase de barbaridades. No, nosotros tenemos que cubrir a nuestro hermano, porque nosotros no estamos perjudicando al hermano solamente, sino estamos perjudicando al cuerpo entero. ¿Ves? Si nosotros, mi hermano, disculpa que te mencione, Eduardo, si mi hermano Eduardo comete un error y yo lo que hago es pisotearlo y yo no sé qué, o botarlo de aquí por cualquier tontería, entonces ¿qué ocurre? No, yo tengo que hablar con él y tapar su desnudez, ¿sabes? Orientarlo, ayudarlo, construir, edificarlo, o sea, tenemos que hacer, eso es lo que tienen que hacer entre los hermanos. Nosotros no podemos, y esto es así hicieron los hijos con su padre, pues, pero hay uno que no hizo eso, pues, hay uno que no fue así. Can fue declarado maldito y esclavo de sus hermanos. Así mismo dijo el padre. Fue declarado maldito. El que opera según el principio de la autoridad cubrirá los errores, amado hermano. Nosotros vemos y caminamos por estos principios de autoridad. Vamos a cubrir errores y pecados de la autoridad, aun cuando la autoridad misma tenga que ser disciplinada. ¿Sabes? Todos tenemos que ser humildes, llenos de humildad, amado hermano, para poder recibir cosas del Señor. El que opera según el principio de la reverdía, criticará. Y es más, murmurará contra la autoridad. Y usará ese pecado para justificar sus propias acciones rebeldes y carnales. Esto es lo que nosotros no podemos caer. Porque a eso es que caemos cuando empezamos a criticar a los hermanos, a las personas. Nosotros estamos para ayudarnos, para levantarnos. El Señor Jesús dice que si uno de nosotros cae, si un hermano cae, nosotros lo que tenemos que ayudar a levantarlo, no pisotearlo y hundirlo más. Porque así no se saca a nadie de abajo. Nosotros estamos para colaborar, para ayudarnos, para tapar la desnudez de nuestros hermanos, para que pueda avanzar la iglesia de Cristo. Porque imagínate, eso lo hace el mundo y nosotros somos diferentes. Nosotros somos una edición especial. Nosotros, el Señor nos ha agarrado y nos ha sacado de lo más vil y menospreciado del mundo y nos ha puesto a brillar con su luz. Nosotros brillamos con la luz de Cristo. O sea, Cristo brilla en nosotros, no somos nosotros los que brillamos. No, lo que alumbra en nosotros, esa luz, tiene que ser Cristo. Todas las personas, mi hermano, cristianos o no cristianos, tienen que ver en nosotros una diferencia. Tienen que ver en nosotros los cristianos una diferencia. No podemos ser igual que el mundo. Nosotros no podemos caer en las tentaciones ni en las cosas del mundo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que escuchar cuando el Señor nos dice en nuestra mente que es malo.
que no es así. Nosotros somos rebeldes, tenemos un espíritu de rebeldía. En el ser humano tiene un espíritu de rebeldía tremendo. Por eso no escuchamos cuando nuestra conciencia renovada nos dice que no. No lo escuchamos, sino que hacemos lo que queremos. Y muchas veces decimos que Dios me dijo. Y resulta que no es Dios que te está diciendo. Dios no habla. Dios nos habla por medio de su palabra. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tú lee la Biblia. Y tú vas a escuchar la voz de Dios claramente diciéndote lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer. Del resto son tus propios pensamientos, tu propia concupiscencia que está ahí moviéndose, que nos ha llenado el mundo de cosas. El mundo piensa que lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo y todo es, no pasa nada, todo es normal. Así piensa el mundo, hermano. Nosotros pensamos totalmente diferente. A lo malo, Nosotros pensamos lo que es. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Alabado sea el Señor. Amén. Pastor, disculpe una preguntita. Pero también en la Biblia dice que al hermano que pecare, que primero le llamen la atención. Exhortarlo. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Y después, si no obedece, llamas a un hermano y delante. Sí. Y si no obedece, entonces ya pues, ¿no? Es expulsado. Exactamente. Entonces, eso pienso yo. No, sí, así es, mi hermana. La Biblia nos dice cómo reprender al hermano. Y el hermano se reprende así. Eso lo leemos en la Biblia, pero ese otro harina de otro costal. Y nos ponemos en ese, no vamos a terminar en eso. No, sí. Entonces es así, pues nosotros no podemos. Por eso le dije que no es para pisotear al hermano, ¿eh? El hermano cayó y uno no lo va, no, sino que hay que levantarlo. ¿eh? Esto significa, hay unos pasos a seguir que nos los habla la Biblia, que es como dice mi hermana, pues llamamos primero al hermano, le agradecemos, después, bueno, dice el Señor que lo demos por gentil, ya está listo. Que vea qué hace Él con su vida, pues es así, porque muchas veces nosotros no podemos, bueno, porque era como empezamos, pues empezamos como hablando, que nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada. No, yo no puedo obligar a nadie a ser cristiano. Mi deseo de mi corazón, igual que el de ustedes, es que todos se conviertan. Así como nosotros recibimos con gracia, queremos dárselo a toda la gente. Pero resulta que hay gente que no quiere, ¿y qué hace uno? O sea, lo que hay es que oramos, le pedimos a Dios y Dios hará. Y nosotros confiamos y estamos seguros de que el Señor lo va a hacer. Pero es cuando Él quiera, cuando el Señor lo haga, ya se hizo. Pero nosotros tenemos que dar pasos también de fe. O sea, eso no es así que el Señor... No. Él va a esperar que nosotros decidamos. Porque yo puedo decidir irme por el mal y el Señor no me va a decir que no. Me va a dejar que me vaya por allá, hacer tus golpecitos y bueno, si tú ves que eso te conviene, la mayoría de las personas se arrepienten, mi hermano. Toda persona, cuando en su último momento se arrepiente porque ven el mal, ven lo maldad. El Señor nos muestra esas cosas porque el mundo, mira, el que no haya conocido el Evangelio de Cristo, sea el peor ser humano del mundo, siempre ha conocido la palabra. Le ha llegado un mensaje. Le han hablado, hermano. Ahorita no hay personas. Bueno, sí habrán por allá sí hay todavía. Pero la mayoría de las personas reciben el mensaje de salvación. Tienen su corazón cerrado. Eso es otra cosa. Pero el mundo ahorita está educado en estas cosas. El mundo entero. Que las personas no quieran aceptarlo es otra cosa, porque hay un libre albedrío. Entonces nosotros no podemos, ahí no nos podemos meter, pues tenemos que orar y nosotros sabemos que el Espíritu Santo va a hacer su obra en su momento, en su tiempo, para que nadie se pierda, porque ese es el deseo de nuestro corazón, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, leemos en Levítico, vamos a ir a Levítico un momento. Levítico, Antiguo Testamento. Amén. Ajá, Levítico 10, 1 y 2. Amén, pastor. Léalo ahí, hermano. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó.
y murieron delante de Jehová. Amén. Mira, ve qué tremendo, ¿no? Estos dos versículos es algo que nos llama mucho la atención siempre que lo leemos, ¿no? Aquí Aarón era la cabeza. Sus hijos eran simplemente ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo las directivas de su padre. O sea, el padre era el que llevaba el control allí. Ellos no podían actuar independientemente. Y eso fue lo que hicieron. Hicieron lo que ellos quisieran sin consultar con su padre. Ofrecer fuego extraño significa, amado hermano, servir sin haber recibido órdenes. Servir sin obedecer la autoridad. Eso fue lo que hicieron estos muchachos. Los muchachos se manifestaron, hicieron lo que hicieron, lo hicieron en rebeldía. La rebeldía se manifiesta cuando obramos sin la condición o sin el consentimiento o la coordinación. Amén. La coordinación del resto del cuerpo, como nos dice aquí el versículo 1. Ahora, la rebeldía se manifiesta cuando nos acercamos a Dios como a nosotros nos parece. O sea, no estamos recibiendo de la autoridad el consejo, sino que estamos haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien. Pastor, es como pasar por su autoridad como pastor que es usted. Amén. Amén. Así que queremos hacer lo que queramos, ¿no? La autoridad es Dios. Dios nos manda y nos deja sus mandamientos para que nosotros hagamos y funcionemos así. En el Antiguo Testamento había más cosas. Ahorita es por gracia. Ahorita todas las cosas. El Señor Jesús nos hizo todo fácil a nosotros. Antes era difícil, era más difícil. Antes de que viniera el Señor Jesús y nosotros entráramos en el nuevo pacto, todo era totalmente difícil. Era muy difícil. Ahora, Dios mismo nos manda y nos dice lo que tenemos que hacer por medio de su palabra. Descuidar los mandamientos de Dios es rebeldía. Cuando nosotros no nos dejamos llevar por la palabra de Dios, por su mandamiento, es rebeldía. Presentarnos ante Dios en rebeldía nos acarrea juicio, como no. ¿Qué pasó aquí? Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Así dice. ¿Por qué? Porque quisieron hacer lo que ellos quisieran. Ellos no consultaron con su padre, no consultaron con nadie, sino que a ellos les pareció que estaba bien. Y el Señor, cuando pone estatutos, cuando Él pone sus mandamientos, son así. No son como nosotros queramos. O no podemos sacarlo y hacerlo lo que nosotros queramos. No puede ser. Si nuestro servicio y trabajo están cada vez más muertos, es tiempo de que pidamos a Dios que nos ilumine para ver si servimos en verdadero principio de la autoridad de Dios o si lo hacemos según el principio del fuego extraño. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Porque ¿qué pasó con estos hombres, con estos muchachos? Ellos actuaron bajo fuego extraño. El Señor no reconoció. Nos dijo, no, esto no es lo que yo digo. Esto no es lo que yo digo. Porque primeramente tienen que seamos sujetos a la autoridad que Dios puso para que nosotros nos dejemos llevar por ella. La obra de Dios debe coordinarse bajo la autoridad. Dios quería que Nadab y Abiud sirvieran bajo la autoridad de Aarón, no haciendo lo que ellos querían, sino que hicieran lo que Aarón. Mira, el Señor siempre nos ejercita, en su autoridad, en la autoridad. Y Él pone a personas que nos dirijan para nosotros ejercitarnos en la autoridad. Porque sin la autoridad hay rebeldía y con la rebeldía no podemos nosotros hacer las cosas que Dios nos pide. No podemos. Si nosotros somos rebeldes, siempre vamos a estar poniendo cosas cuando el Señor nos dice, no mientan. No. Vamos a decir una mentirita blanca como siempre. O sea, entonces así no es. El Señor no quiere que nosotros pequemos y es no. En el Nuevo Testamento tenemos como ejemplo a Bernabé y Pablo. Estos se sujetaban el uno al otro, a Pablo y Timoteo, a Pedro y Marco. Estas eran personas que andaban juntas y se sujetaban.
Esto no era que vivían peleando, no, que yo hago, que tú haces, no, ellos se sujetaban el uno al otro y estaban en armonía siempre, donde quiera que iban, esa armonía y esa autoridad que era puesta por Dios era transmitida a las iglesias. Y las personas entre los mismos hermanos se sujetaban entre ellos mismos porque veían autoridad de Dios en cada cual. Uno ve autoridad que Dios pone en los hermanos. Uno ve eso. Y en los dones que le dan también a los hermanos. Ahora está en nosotros, como cristianos, buscar ese don para que pueda ese don manifestarse en cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. El Señor nos da dones a capacidad de cada uno de nosotros. Él nos está dando. Cada uno, si usted cree, hermano, que usted no tiene nada de Dios, que no tiene un don, bueno, no lo crea. Deje de pensar eso ya, porque no es así. Hay algo que Dios le dio. Hay algo que Dios tiene para ti y el Señor quiere pulirlo. Entonces, el deseo de nuestro corazón tiene que ser que el Señor se manifieste de manera sobrenatural en nuestras vidas para activar ese don especial que el Señor nos da. Para que nosotros, no es para nosotros engrandecernos, no, sino para que nosotros prediquemos el Evangelio con ese don. Y el que va a ser enaltecido es Dios. Cada vez que nosotros usemos ese don. No es para nosotros, no es para nuestro propio beneficio, no es para nada de eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y salió fuego, dice, de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Así como el Señor nos da dones, nos da talento, nos da muchas cosas, igualito mi hermano te lo puede quitar así, no todo, a nada. Así mismo, como te da, te bendice, así mismo te quita también y se lo da el que tiene más, así lo dice la palabra. Hombre, dáselo a aquel que hizo algo que me agradó a mí. Pero pastor, ahí Dios, perdóneme que la recalque, perdón. La recalca, en algún momento Dios le va a decir qué hiciste con los dones que te di. Amén, amén. Él va a pedir cuenta. Así es. Va a pedir, mira, el Señor cuando venga por lo suyo, ya estamos en esos tiempos, que Él venga por su iglesia. Amén. Va a haber un juicio, hermano, siempre va a haber un juicio. Pero nosotros le damos gracias a Dios que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como a nuestro abogado defensor. Él es el que nos va a ayudar. Por gracias a Él, mi hermano, es que no vamos a estarnos quemando en el infierno. No es porque nosotros nos lo merezcamos o porque hayamos hecho algo, no. No, nosotros podemos hacer lo que sea, pero nosotros somos pecadores. No somos esclavos del pecado, pero somos pecadores. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Dio su vida y se llevó todo eso. Y nosotros lo que tenemos que ir a Él, creer en Él, creerle a Él, y somos salvos. Y seguir por su camino, por supuesto. O sea, es un caminar con Cristo. Esto no es de que solamente yo voy a decir, Señor, yo te acepto en mi corazón y yo hago cosas para ti. No, y yo quiero que tú obres en mí y tal. No. Eso es un esfuerzo que hacen los cristianos. Nosotros los cristianos ponemos un granito de arena cada día para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Para que sea Dios glorificado en nuestras vidas. No es porque nosotros nos merezcamos algo, no nos merecemos nada. Nosotros lo que deberíamos estar muertos de una vez. Pero el Señor no lo quiere así. El Señor quiere que nosotros crezcamos cada día más. ¿Para qué? Para ser testimonio de Él, de su grandeza y de su poder. Déjame adelantarme por aquí. Su gracia dice que es inmerecida, pastor. Amén, amén. Así es, mi hermano. Porque aquí este estudio está bastante bueno, es algo, pero es muy largo, Ahora, vamos a terminar con esto. La iglesia es el ámbito en donde se ejerce la autoridad de Dios, en la iglesia. Aquí mismo, donde estamos nosotros ahorita. Dios desea que toda su iglesia ejerza su autoridad y que no haya rebeldía. Ese es el deseo del corazón de Dios. Hacia su iglesia, hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros como cristianos. Dios espera que nosotros nos sujetemos, que nosotros tengamos obediencia completa, no parcial, que nosotros constantemente estamos en obediencia. Estamos hablando de obediencia no tanto de hombre, amado hermano, obediencia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ejercitarnos con los hombres porque los hombres nos dicen, pero
pero tenemos que practicar la obediencia por medio de la palabra de Dios, que es algo vivo, eficaz, que nos dejó el Señor aquí para que nosotros, es un manual de vida completo, para que nosotros nos podamos ejercitar y caminar y transitar por esa, aquí en la tierra, por esa mar de cristal que nos habla el Señor, como la alabanza que cantamos ahorita. Así mismo, eso nos lo da el Señor por medio de la palabra, y nosotros podemos aquí en la tierra andar y vivir bajo esa verdad. Aquí lo podemos hacer. Y eso es lo que quiere el Señor, porque eso es lo que va a ver el mundo para poder ser transformado. Si nosotros no somos diferentes, si nosotros no marcamos la diferencia, el mundo le va a costar más de lo que le cuesta aún. Porque el mundo es criticón, el mundo hace juicio, así son las personas. Así son las personas del mundo. Ellos están puesta la mirada en el cristiano, en el evangélico. Ellos tienen puesta la mirada ahí para poder decirle no al evangelio de Cristo, para poder decirle no, eso es mentira. Eso es lo que hay en el corazón. En el corazón del hombre lo que hay es eso. Una rebeldía de no. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que dice ahí es mentira. Eso hay en el corazón del hombre. Nosotros con nuestro testimonio es lo que vamos a cambiar. Que las personas que están en rebeldía, así como nosotros fuimos en una oportunidad, ellos ya vean en uno, oye, no, vale, yo te sé, Dios, yo lo necesito. Pero imagínate que tú te la pasas quejándote, por todo, por lo bueno, por lo mucho, por cualquier cosa te quejas. ¿Tú crees que alguien va a querer conocer a mi Dios si yo me la vivo todo el día quejando? Si yo llego al trabajo y digo, ay, Dios mío, debo esto, debo lo otro. No, mi hermano, que tranquilo, arrodíllese a Dios y dígale, Dios, debo esto, y ahí listo, y Él te lo va a suplir. Pero no te pongas tú a estar expresando esas cosas a las personas, porque entonces, ¿qué te van a decir las personas? ¿Qué van a pensar? ¿Para qué yo busco a ese Dios? Si ese Dios no hace nada, no resuelve, ¿vale? No soluciona nada. Entonces, cuando uno empieza a ver o cuando uno empieza a no dudar, sino a creerle al Señor, es cuando nosotros empezamos a ser transformados y podemos ver las bendiciones que el Señor nos da. El Señor ve cómo paga la casa, cómo te da comida, empiezas a ver esas bendiciones, cómo el Señor se manifiesta en tus hijos, en tu familia, en tus padres, en tu casa, en tu hogar, en tu negocio, en todas las cosas. Empiezas a ver a Dios manifestándose y creciendo, y los estudios van para adelante y todo va para adelante. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros dejamos de poner obstáculos a Dios en nuestras vidas. Más nada. Por eso que nosotros debemos pedirle a Dios fe. Si nuestra fe sería como un granito así, como un granito de mostaza, fíjate, el granito de mostaza es así. Así de pequeñito. Con eso basta, mi hermano. Con eso basta. El Señor lo que quiere es que nosotros abramos nuestro corazón y entremos. Y lo dejemos a Él entrar. Ven acá. Y ahí Él empieza a hacer sus maravillas. Dios quiere que obedezcamos no solamente a su autoridad directa, sino también a las autoridades delegadas que Él mismo ha instituido. Pastores, líderes, encargados de redes, maestros, profetas, apóstoles, etc. Esto lo pueden leer en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16. Eso lo anotan por ahí, no lo vamos a leer. Eso es para que lo tengan de referencia. Eso es bueno tomar nota y tener referencia para que vean que el pastor me dijo esto, vamos a decir verdad, y lo busca ahí. No se dejen engañar, mi hermano. Estamos en los últimos tiempos y van a venir apóstoles que son falsos, y van a venir gente que te van a decir cosas que no son. No te dejes engañar, lee la Biblia, que ahí está todo. Si te dice algo lo contrario de lo que está escrito, no le creas. Amadores de sí mismo, pastor. No le creas. No le creas a nadie que te venga a decir un cuento, que te venga a decir lo que ellos piensan. No, mi hermano, ¿dónde está? Yo quiero ver, yo quiero leer, yo quiero saber, y que te expliquen ahí. Todo lo que te digan que no esté en la Biblia y que no vale, hermano. No creas en esas cosas. En el libro de Hechos vemos que aún entre los ancianos y apóstoles había un orden de autoridad. Vamos a ir a Hechos. Este sí lo vamos a leer. Vamos a ir a Hechos 15. Bueno, o no lo vamos a leer porque va a ser muy largo. Es el libro de Hechos 15, pero anótelo ahí también, mi hermano. Hechos 15. Ahí podemos ver sobre la autoridad, ¿no? Que sobre los ancianos y sobre... Hechos 15. Hechos 15, eso se llama, sí, pero es largo, es bastante largo. No lo vamos a leer, pero eso se lo voy a dejar de tarea también. Algunos apóstoles eran mayores
y otros eran menores. Imagínate, y todos se sujetaban. Todos se sujetaban. Habían niños que se sujetaban te digo, jóvenes que se sujetaban a adultos, y habían adultos que se sujetaban a jóvenes también. O sea que no hay edades, mi hermano. El Señor usa como Él quiera. Cada uno de nosotros debemos saber en el lugar de autoridad que estamos y bajo qué autoridad estamos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, que debemos someternos sin temor a las autoridades delegadas. Así tenemos que vivir nosotros. Nosotros tenemos que vivir ejercitándonos en esa autoridad, ejercitándonos en ser obedientes, en la obediencia. Y si la autoridad es injusta, si Dios se arriesga y confía su autoridad a los hombres, amados hermanos, debemos entonces arriesgarnos a obedecer, porque son puestos por Dios. Algo, mi hermano, está haciendo el Señor con nosotros. Cuando nosotros pensamos que esa persona no tiene la autoridad de Dios, es cuando más Dios está haciendo cosas en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos esas cosas. Porque ahí es cuando Dios está trabajando. Cuando nuestra mente dice que es lo contrario, es cuando Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos cómodos y todo chévere, entonces preocúpate porque entonces no estás viendo lo que Dios te quiere mostrar. Si tú estás muy cómodo y muy complaciente en tu iglesia, viendo a tu pastor de lo más lindo, entonces preocúpate. Porque no es así, ese no es el trabajo. El trabajo es que Dios nos muestre cosas para nosotros poder cambiar. El trabajo no es llegar a una iglesia donde no te digan nada, donde todo bien, que tú veas todo chévere, la alabanza, que cantando, que adorando, la hermanita ahí está. Todo paz y amor. No, eso no está funcionando. Uno funciona cuando Dios te dice en la palabra y te muestra algo. Te muestra algo en ti, que dices, no, esto no puede seguir siendo así. Y tú empiezas a cambiar. Ahí es cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra. No cuando nosotros estamos cómodos y todo bien, todo chévere. No, eso no funciona así, mi hermano, porque no estamos recibiendo nada del Señor. No estamos recibiendo nada del Señor. Tenemos que estar atentos a esto. No estamos atados a permanecer bajo esta autoridad si su injusticia es deliberada. Tampoco, ¿no? Estas son cosas que son extremos. No podemos hacer eso. Podemos irnos, pero sin levantarnos contra ella. Si tú sientes que estás mal, que estás incómodo en un sitio, bueno, hermano, hay muchas cosas como buscar al Señor. Pastor, perdóneme, pero hay personas que a veces la palabra le toca, por eso que se siente incómodo. Es bueno que se le hable, pastor, para que entienda de que Dios está hablando al creyente. Es que es así, por eso digo que si uno está muy cómodo, es porque no está recibiendo nada de Dios. Cuando uno está muy cómodo, que la palabra no te pega. Mira, yo me acuerdo la primera vez, yo le voy a hacer este testimonio para terminar, no voy a seguir ya vamos, yo creo que ya está claro sobre la sucesión. Pero yo le quiero dar un testimonio mío personal, de la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana evangélica. Resulta que en esa iglesia cristiana evangélica, el que era mi suegro era el pastor, y yo era una persona que era del mundo completamente. Yo era del mundo completamente. Y era un diciembre, tú te podrás imaginar. Un diciembre. De esos diciembre de fiesta y de cosas y tal, y qué sé yo. Y el suegro a mí me invitaba todos los domingos. Y yo nunca iba. Y yo agarré un diciembre, yo no sé, era un 24, un 23, algo así. Era por esa fecha, un 25. Algo así, ¿no? Y yo un día anterior no tomé. Dejé de tomar para ir para allá, ¿no? Porque a mí me daba vergüenza también. Yo era una persona que aunque hacía lo malo, yo era muy respetuosa. Entonces yo no iba a ir para allá, yo no alcohol ni nada de estas cosas. Y yo me tomé, ese día no tomé, y era plena fiesta. Y no hice nada, y me fui para allá. Y cuando, mire, yo me senté de primerito. Me acuerdo yo que llegué con la mamá de mi hija ahí y nos sentamos. En eso que nos sentamos, sale el pastor, que es mi suegro, y empieza a dar su prédica. Y resulta que desde que empezó a hablar ese señor, fue insultándome, fue diciéndome hasta del mal que me iba a morir, me estaba destapando delante de todo el mundo,
todo como era yo lo veía, el hombre estaba hablando de mí y me señalaba y me decía así, tú. Y yo veía todo eso y le sentía, mi hermano, una cosa, un dolor, una cosa y una rabia que me dio. Y yo dije, ¿cómo este hombre? Yo lo que pensaba era eso, ¿cómo este hombre se va a parar allí a hablarme así, delante de todo el mundo y ponerme feo delante de todo el mundo aquí, ¿vale? Yo lo pensé así, mi hermano. Mira, imagínate cómo estaría mi corazón de podrido. Que ese señor estaba hablando ahí lo que quisiera, cualquier prédica, todo el mundo. Y eso era para mí. Yo dije, este hombre se paró ahí, esperó que yo viniera, preparó esto para dejarme feo delante de toda la congregación. Y yo muy respetuosamente esperé hasta el final. Cuando el hombre terminó de orar, que fueron a recoger las ofrendas, ¿usted sabe lo que hice yo? Yo agarré, niña, ponte para allá un momentico, que no agarres ahí. Entonces cuando yo agarré, que terminó el pastor de dar su mensaje, usted sabe lo que yo hice, yo agarré mi muchacho, amarré esto y me monté en el carro y me fui. Mira, no, me fui, fue formándole un lío a mi esposa. Y esto que tal, como tu papá va a hacer esto y me va a poner. Mire, yo dejé de hablarle a ella. Ese día no le hablé. Y ellos me llamaban y sonaba el teléfono y sonaba. Y yo no quiero hablar con nadie. Al otro día yo me fui a trabajar y cuando llegué a las 6 de la tarde estaban los suegros allí en la casa. Ellos vivían bien lejos y se fueron para la casa ahí y se me arrodillaron los dos. Tranquilo. Gloria a Dios. Señor. Es tremendo, ¿no? Porque yo después entendí que no era así. Después entendí que no era así. El pastor estaba dando una prédica normal, como todo el mundo. Y yo no entendía, sino que yo creía que era conmigo, que estaba arremetiendo contra mí. Esto fue algo que y yo todavía, y tú sabes que Dios actúa de una manera tan sobrenatural que yo todavía no entendía. Yo después, yo lo medio entendí porque me lo explicaron, ellos se arrodillaron, me pidieron perdón. Nosotros teníamos que haberte instruido, actuamos mal, perdónanos. Y mire, y era una cosa tan tremenda que yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Porque esta gente me está pidiendo perdón, yo no entendía. Yo estaba bravo porque no le iba a perdonar eso. Pues no, ¿qué pasó? ¿Cómo tú te vas a poner a hablar delante de tu iglesia ahí y a decirme a mí, hasta además que me voy a morir, que todas esas cosas que... Y yo le decía, ese fuiste tú que le contaste. Le cuentas todas esas cosas a tu papá, ¿vale? Oye, yo digo, mira que ellos no sabían nada. Pero es una cosa que después, con los años, fue que yo vine a entender. ¿Ves? Uno no entiende, hermano. Uno no entiende al principio. No entiende nada. Pero yo te digo algo, háblele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón al Señor y más nada, porque después el Señor te va a revelar cosas grandes. Y mira, son cosas tan hermosas que la palabra de Dios nos dice que nosotros lo que conocemos es así, pues es nada. Es nada comparado a lo que el Señor tiene que mostrarnos. O sea, cuando uno cree que uno sabe algo, mi hermana, es que cuando uno dice, no, yo no sé nada, y uno lee la Biblia y uno dice, ay, Dios mío, pero otra, y le sale otra cosa, y uno se va enterando de lo malo que es, y uno se va enterando de lo bueno que es Dios. Es cuando uno dice, gloria a Dios, es cuando de verdad uno glorifica al Señor con todo nuestro corazón, cuando nosotros podemos ver esa grandeza, como el Señor va cambiando, ¿no? Yo muchas veces echo un ojo atrás. No es porque yo me sienta complacido ni orgulloso de mi pasado. No me siento nunca, porque yo podía haber sido una mejor persona. Yo sé que sí. Pero los planes de Dios son perfectos y por algo Dios quiso que yo pasara muchas cosas, que hiciera muchas cosas, que viviera muchas cosas por algo. Y ahorita yo la estoy descubriendo. Ahorita yo estoy descubriendo para qué Dios, el propósito de Dios, por qué. Entonces muchas personas dicen, ¿por qué los niños se mueren? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué hay tanto? Porque aquí no está Dios. ¿Por qué la guerra en Ucrania? ¿Por qué muere tanta gente? Eso no lo hace Dios, mi hermano, eso lo hace el hombre.
y Dios quiere que eso no ocurra. Por eso nos habla, por eso nos dice, por eso nos usa, porque la gente cree que es Dios que permite esas cosas. No, somos nosotros que somos malos y somos los que hacemos esas cosas. Nosotros somos los que hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y Dios nos habla para que nosotros no la hagamos, simplemente eso. O sea, que no está pasando la guerra en Ucrania porque Dios es malo, porque Dios no ve. No, Dios ve y Dios no quiere que ocurra. Pero si el hombre quiere que ocurra esas cosas, ¿qué va a hacer Dios? O sea, Dios no nos hizo desde el principio bajo su orden. Él no nos hizo así, Él nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos entre lo bien y lo malo, lo bueno y lo malo. Nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y no nos conviene. Si no aceptamos eso, la guerra en Ucrania, es porque no aceptamos a Dios en nuestros corazones y no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene o no nos conviene. No, está la vanagloria, está el egoísmo, está todas esas cosas que son humanas, que son del hombre, que están allí para que reconozcamos al Todopoderoso, para que lo reconozcamos a Él, que Él es el que todas esas cosas las hizo, pero para que nosotros nos perfeccionemos en su amor, no en el amor del hombre. El amor del hombre no es bueno si no está Dios. El amor del hombre no es bueno. Bueno, y con esto terminamos, amados hermanos. Vamos a tomar Santa Cena. Voy a poner aquí ya quedó claro, la autoridad. Tenemos que sujetarnos bajo la autoridad de Dios. Tenemos que estar siempre sujetos a la autoridad de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. Ser obedientes, amados hermanos. Cuando somos obedientes al Señor, todo es bueno. Voy a llamar a mi hermanita Susi para que me ayude aquí a servir esto. Para los que sean bautizados. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer para hacer la Santa Cena, amado hermano. Primeramente, sabemos de sujeción, sabemos de autoridad. Tenemos que dejar la rebeldía. Ahorita vamos a ponernos de pie, por favor, todos. Vamos a ponernos de pie para arrepentirnos, hermano. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Yo quiero que mi hermano Eduardo levante su voz y haga una oración de arrepentimiento, mi hermano, ¿no? Una oración de esas que tú sabes, así fuerte al Espíritu Santo, para arrepentimiento, que nos arrepentamos de la maldad de nuestros corazones y nos sujetemos al Señor. Amén. Amados hermanos, inclinemos nuestros rostros y examinémonos cómo estamos delante de Dios. Sí, Señor. Cómo estamos delante de la presencia del Señor de nuestras familias. Examinemos, Padre mío, bendito Dios de la gloria. Examina nuestros corazones, Padre mío, en esta mañana, Señor. Que haya arrepentimiento, Señor, que nos sujetemos a tu Padre, a tu palabra, Señor, Padre mío. Señor Jesús, estamos en los últimos tiempos, Padre Santo, ¿y qué hacemos? Padre, buscando la comodidad de nuestros hogares, en los placeres de esta vida, Padre Santo. Señor, pon aceite, Padre mío, entre nuestros corazones, en nuestras lámparas, Padre mío, para poder, Señor, seguir, Señor Jesús. Sé que tus caminos no son fáciles, Dios mío, bendito Dios de la gloria. Señor, quita, Padre, todo odio, todo rencor, Padre, que hay en nuestros corazones, Señor. Padre mío, que no nos movamos, Padre, si no es, Padre, bajo tu voluntad, Señor, bendito Dios de la gloria. Señor, perdónanos, porque no somos dignos de ti, Señor, bendito Dios de la gloria. Misericordia, Dios, porque somos trapo de inmundicia, Señor Jesús. Padre mío, vivimos, Señor, buscando, Padre, que agradar a uno y al otro, al mundo, Padre, que está perdido, Señor. Y no nos vemos, Padre, nosotros mismos, que estamos mal delante de ti, Señor. Que nos levantamos sin buscar tu rostro, sin agradecerte, sabiendo que tú, Padre, eres dueño de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Dios bendito. Gracias porque nos has sanado a tu pueblo, Señor. Porque sé que el enemigo, Padre, se levanta cada día. Pero nosotros, Señor, debemos, Padre,
seguir tu ejemplo de misericordia y no buscar venganza, Señor. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad que nos das de buscarte, Padre Santo. Porque, Padre, somos conscientes que no te buscamos todos los días, pero debemos obedecer, venir, Padre, el domingo, Padre, a buscar tu palabra, Padre, con ese deseo. Con ese deseo, Padre, de buscar tu palabra, de comer ese pasto fresco, Padre mío, porque tú, Padre mío, Señor, eres que el que dirige, es el que manda tus ovejas, Padre Santo, bendito Dios de la gloria. Gracias, Padre, gracias por nuestro pastor, por el pastor Moisés, Padre, a todos los que nos escuchan, a su esposa, Padre mío. Bendice a tus hijos presentes y a los que no han venido también, Padre, con ese deseo de venir, Padre, cada domingo, Señor. Gracias, amado Dios de la gloria. Y te pido que rompas cadenas y ataduras que todavía, Padre, no podemos, Padre, romper, Padre, solo tú, Padre, solo tu palabra, tu autoridad, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios bendito. Gracias, Señor. Gracias porque sé que tú estás acá, Padre mío. Tú te estás moviendo entre tu pueblo, Dios, porque dice tu palabra, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre. Estás tú presente, Dios bendito, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Alabado sea el Señor. Gracias. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Perdónanos, Señor Dios. Toma el control, Padre eterno, de tu pueblo, Dios Santo Rey. Toma el control de nuestra mente, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor Dios. Límpianos cada vez más, Señor Dios. Ayúdanos a sujetarnos a ti, Padre eterno. Gracias, Señor Dios, por estos momentos, por estos tiempos, Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios. Que sea tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras vidas en todo momento, Señor. Librándonos, limpiándonos, Señor. Guardándonos, Señor, en todo momento. Pon tus palabras en nuestra boca, Señor Dios, para cada persona, para nuestra familia, nuestros hijos, Dios, que se nos acerquen, puedan recibir, Señor, una palabra de vida eterna, una palabra de consuelo, de amor, que provenga de tu reino, Dios. Que sea algo grande, Dios, que tu Espíritu Santo pueda entrar, Señor, en el corazón de cada ser humano, Dios, y hacer su obra, Señor, esa obra transformadora, esa obra regeneradora, Señor Dios. Padre, que tú quieres hacer, restituir, hacer esas cosas maravillosas que solo tú sabes hacer en el hombre, Señor Dios. Bendice cada mujer virtuosa de Dios, Padre eterno, a cada hombre, a cada varón, Señor Dios, que tú has llamado, Padre eterno. Úsanos grandemente, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Alabado sea Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso que vive el reino. Vayan pasando por aquí, mi hermana. No, déjate. ¿Puedo servir? Sí. Alabado sea el Señor. Ahorita yo lo voy a llamar para darle un pedazo de pan, ¿oyeron? El maná del cielo. El maná. Vamos a hacer esto es, quiero que sepan, mis amados hermanos, que esto no es nada religioso. Esto es un mandato del Señor y nosotros lo queremos hacer y lo hacemos para recordar como memoria de nuestro amado Señor Jesucristo, de ese acto tan bondadoso que Él hizo para salvarnos, pues para salvarnos a cada uno de lo que hemos recibido ya por gracia del Señor. Alabado sea Cristo. Entonces dice así, esto lo vamos a leer, lo que nos transmite el apóstol Pablo, ¿no? Cuando se instituyó la Santa Cena del Señor. Esto aparece en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan,
Y habiendo dado gracias Señor Dios Padre, por este alimento, Señor Dios, que proviene de ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos suple, Señor, de toda necesidad, tanto física como espiritual. Gracias, Padre eterno. Tuyo, Señor, es la honra, tuyo el honor y tuyo la gloria, Señor. Solo a ti, Señor, obedecemos, Padre. Solo a ti, Señor. Sigue haciendo tu obra, Dios, en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por estos momentos, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Pasen por aquí, mis hermanos, que yo le voy a ir dando el pan a cada uno. Manita. Manita. Agarra que sí, porque no también está. Pasen, ahora. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Pasen por aquí. Pasen, manito. Dios me la bendiga. Pase, Ruth. Dios me la bendiga, hermano Ruth. ¿Falta la hermana? Ok. Igualmente, falta una copa. ¿Y usted? Sí. ¿Hay una copa? Vamos a... Pastor. En ese vasito, en ese No, vasito. siga, En ese por favor, vasito. siga. Yo voy a tomar En ese acá. vasito, en ese vasito. Ah, ok. Alabado sea el Señor. Ok, damos gracias a Dios. Dice en el 24, en el versículo 24 de 1 Corintios, capítulo 11, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto lo dice el Señor Jesús. Haced esto en memoria. Esto lo hacemos en memoria de nuestro Señor. Aquí viene en este momento todo ese acto tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Comamos el pan, hermano. Seguimos leyendo, en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en mi memoria. Alabado sea el Señor. Dios me lo bendiga. Saludos, hermanos. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la copa. Alabado sea el Señor. Dios me lo bendiga. Dios me la bendiga, mi hermanita, mi hermanito, mi hermanita, mi Ruth, pastor. Amén. Dios me la bendiga. Ok. Tomemos la copa. Gloria a Dios. Y termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alabado sea el Señor. Oremos. Señor Padre eterno, te damos gracias, Dios Padre amado, por estos momentos, por estos tiempos, Señor Santo Rey. Aquí estamos, Señor, nosotros, Señor. Heme aquí, decía José, decían tantas personas. Así mismo nosotros queremos decirte a ti, Señor, en esta mañana. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, Dios Padre, a mantenernos en tu fe, Señor Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a ser obedientes, Señor Dios, a tu palabra, a ser obediente a tus mandamientos, Señor. Y estar esperando, Señor, atentamente, Padre amado, con nuestras lámparas llenas, tu venida, Señor Jesús. Estamos aquí a la espera, Señor Dios. A la espera, Señor, de ti, Padre eterno. Damos gracias, Señor Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu regalo y por tus bendiciones. Gracias por tu infinito amor, Padre eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al que vive y reina. Le glorificamos. Gracias, gracias. Bueno, amados hermanos, así llegamos al final de nuestro servicio. Nos despedimos en las redes sociales. Dios me los bendiga. Alabado sea el Señor.
Vamos a despedirnos con el victorioso. Vamos a despedirnos con el victorioso. Victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré la pena, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré la pena, pues la victoria es del Señor, del Señor. Amén. Alabado sea Cristo. Dios me lo bendiga. Nos despedimos en las redes sociales. Sí, no, vamos a recoger. Vamos a despedirnos aquí en las redes sociales.